Vero, ¿cómo has visto el desarrollo de esta segunda vuelta electoral? Bueno, primero agradecerles muchísimo, siempre para cualquier quiteña es un gusto venir a Guayaquil, ¿no? Siempre es como este nuevo... El calor. Aire, ¿no? Que sí, el calorcito. Otro país, pero no es una de las ciudades que, imagínate, debería ser realmente una de las potencias, no solo de Ecuador, sino de toda América del Sur. Habrá que preguntarnos qué pasó, ¿no? Con ese Guayaquil que le dio muchas luces, no solo a este país, sino a América del Sur en el siglo XIX, finales del XIX, incluso el siglo XX. Pero bueno, hoy, mira, hay un cierre de campaña que puede marcar la ruta de lo que hoy quisiéramos los ecuatorianos, y se cierra aquí, tanto para una opción política como para la opción de Luisa González, que te digo, esperamos miles y miles de ecuatorianos que se conviertan en la futura presidenta de este país. Y precisamente eso se ha convertido esta segunda vuelta, ¿no? Es quizás en esa posibilidad de juntar lo que muchos creían imposible, de juntar esa fuerza para decir, hoy necesitamos democracia, hoy necesitamos realmente reestructurar un Estado que realmente se encuentra capturado en función de intereses económicos, de intereses personales, de intereses familiares, y necesitamos devolverle ese presupuesto a los sectores más necesitados. Y por otro lado, devolvernos la paz, ¿sí? Devolvernos la seguridad. O sea, es terrible la situación en la que hoy vivimos. Y no es solo la costa del país, es la sierra, es del oriente, sí, es del norte, es del sur, es del centro. Es decir, ¿qué está pasando con la política de seguridad, con la política de gobierno, ¿no es cierto?, que debería estar enfocado a darnos esas garantías? Entonces, obviamente se siente ese fracaso del gobierno del señor Daniel Noboa, y creo yo que un día como hoy, este cierre de campaña donde nos vamos a juntar todos, estamos viniendo, haciendo todos nuestros esfuerzos, porque aquí, mira, para muchos se ve que la campaña es millonaria, pero créeme que esta unidad ha sido desde nuestros corazones, desde nuestras fuerzas y nuestros presupuestos personales. Claro. Que decimos, aquí estamos para colaborar y apoyar que esta nueva oportunidad para el país no sea el triunfo de un solo partido político. Eso hay que tener claro. No se trata ya de partidos políticos, se trata de tener garantías, sí, que esa posibilidad del nuevo Ecuador, de un nuevo Ecuador de verdad, no de ese nuevo Ecuador que solo beneficia a las viejas oligarquías, pues sea con la mano de las organizaciones sociales, que sea de la mano de los sectores más desprotegidos, pero también de una clase media y de una clase empresarial que se ha encontrado totalmente abandonada. Mira los empresarios de esta ciudad, te digo yo que recorrí en campaña el centro, el sur del país, empresarios que prácticamente tienen que cerrar sus empresas, poner en la calle a sus empleados. Hoy tienen la oportunidad de decir, es posible reactivar ese Ecuador productivo. Verónica, hay algo interesante que acabas de decir. Primero, que no es el triunfo, en el caso de darse de una organización política, claro, sino de la ciudadanía y el colectivo. Y segundo, se ha visto en esta segunda vuelta algo medianamente histórico, porque ya había pasado antes, pero había dejado de pasar. La Revolución Ciudadana había perdido la fuerza de aglutinar organizaciones, tanto políticas como sociales. En esta segunda vuelta, ya en el tramo final, se ve que como que empujan todos para el mismo barco, entendiendo también la distancia tan corta que hay entre un candidato y otro. Pero este apoyo, ¿tú crees que puede ser programático en el caso de que Luisa González llegue a la presidencia? ¿O una vez que ella llegue va, o sea, ¿cómo funcionaría? Las organizaciones políticas, bueno, ya hasta aquí llegamos, hemos cumplido con la patria y ahí para adelante mira tú. Claro, bueno, es una buena pregunta que nos hemos hecho también al interno de nuestras organizaciones, porque es obvio, hay que decirlo, claro que tenemos diferencias, hemos sido muy críticos con una revolución ciudadana que en algún momento pues no cumplió a un electorado que esperábamos, ¿no es cierto?, incluso que dé mucho más de sí. Y yo te digo, y esa es la riqueza hoy de esta alianza, ¿no es cierto? No es solo votar por la Revolución Ciudadana, es votar por esa oportunidad que nos dé al país salir de este fracaso que es tener a la oligarquía gobernando. Y aquí solo explicarles a los amigos, amigas, porque parece ser que nos pintan como que estamos en un juego democrático normal, donde tienes un candidato que representa a la derecha y otro candidato que representa a sectores más progresistas y de izquierda. Y no es así. Daniel Noboa representa a un grupo económico. Eso en la teoría se llama realmente un grupo oligárquico, ¿no es cierto?, que está usando el Estado
para favorecer no solamente su campaña en este caso, sino sus negocios y su presencia de tú con mucha más presencia, ¿no es cierto?, a nivel estatal. Y esto realmente es uno de los errores que cualquier democracia intenta evitar, ¿no? Veamos cualquier país más o menos desarrollado, no tienes necesariamente al dueño del banco o al dueño de la corporación más importante gobernándote. Hay representantes. Aquí la derecha se ha quedado pulverizada. No hay representantes de la derecha al punto de que los mismos dueños de los bancos, ¿no es cierto?, como fue el señor Lasso o hoy pues del Grupo Noboa, tienen que ellos mismos asumir esa representación. Y esto en una democracia es el peor error que puede ocurrir, porque ocurre lo que hoy estamos viviendo. Que acabamos con el Estado de Derecho, acabamos con el Estado de garantías, acabamos con un Estado social. Y mira, tenemos ahora los militares, lamentablemente, militares que han sido muy gloriosos para la historia de este país, pero patrullando los barrios más pobres, incluso cometiendo, entre comillas, digamos, errores, como lo que pasó con los 4 niños de las Malvinas, que eso no deberíamos olvidarnos. Para eso no están nuestros militares. Deberían estar para protegernos, para ayudar a la seguridad, no para alimentar un estado de guerra que hoy parece ser la estrategia del señor Noboa. Entonces, no es una campaña en igualdad de condiciones. Nos estamos enfrentando al peor error que existe en democracia, que es que pongas a los grupos económicos en primera línea de representación. Eso no nos merecemos, amigos, amigas que nos escuchan. En México nunca estaría un Carlos Slim, que es el hombre más rico de ese país, como presidente. O en otros países tampoco, no hay partidos políticos. Entonces yo creo que votar por Luisa González en este momento es también darle ese respiro de democracia que necesitamos los ecuatorianos y ecuatorianas, y bueno, volver a establecer esas reglas. Y ahí ya veremos qué pasa, ¿no? Luisa se ha comprometido con muchos de los puntos que planteó la izquierda, que le ha planteado el centro. Veamos hasta qué punto en esta situación también, es que es cierto, de convulsión social, se puede ir pues desfogando muchas de estas propuestas que ha hecho Luisa a este sector político. Verónica, una de las cosas que tú decías, creo que es importante estar claros de que estamos en un país donde ni siquiera podemos garantizar las cosas básicas. Estamos hablando de vivir en un país donde no hay medicinas en los hospitales, el problema con las dializadoras, el problema con Solca, el problema con los guías penitenciarios que no están haciendo estos paros. O sea, hay problemas por donde sea, en lo básico. Entonces no estamos hablando solamente de una teoría de que la izquierda contra la derecha, solamente de forma ideológica. Estamos hablando de las cosas básicas y necesarias para la sana convivencia de un humano en cualquier país del mundo. Pero aquí ni siquiera eso estamos viviendo. Exactamente, y miren, yo tuve la oportunidad de ser profesora de la Universidad de Guayaquil. No mucho tiempo como me habría encantado, nos vino ya la pandemia, en fin, se complicó un poquito el tema, pero estuve viviendo aquí en Guayaquil y varios de mis exalumnos, sí, me han comentado de la difícil situación que se está viviendo en una ciudad que debería ser la capital económica de todo el Ecuador, por ejemplo, ¿sí? Y como lo decías, Alejandro, o sea, esas cuestiones básicas como poder mantenerte en la universidad, hoy se ha convertido en un lujo. Muchos de esos estudiantes de la Universidad de Guayaquil han tenido que dejar su universidad. Hoy tenemos más de 500,000 de jóvenes que o no están en el colegio o no están yendo a las universidades. ¿Dónde están esos chicos? ¿Dónde están esas chicas? Y lamentablemente voy a decir estos datos, son oficiales. La gran mayoría de ellos pertenecen a la costa de nuestro país. Entonces es obvio, hay una estructura totalmente carcomida que le está favoreciendo al narcotráfico, que le está favoreciendo a las mafias y que lamentablemente está golpeando a los sectores más necesitados. Entonces necesitamos urgentemente establecer una estrategia de paz. Y yo digo, hay casos, yo he mencionado esto y no me voy a cansar de decirlo, miremos el caso de nuestros hermanos de Medellín, en Colombia, cuando ellos vivieron una situación muy parecida, una ciudad también empresarial como es Guayaquil, pero ellos se comprometieron con 3 cosas. Primero, sus empresarios dijeron, vamos a luchar por nuestra ciudad, vamos a recuperar Medellín para nosotros y para nuestra gente, porque se dieron cuenta que las muertes también ya empezaron a las altas familias, ¿no? Entonces, cero lavado de dinero, por lo menos hicieron un gran esfuerzo para dejar de lavar el dinero en sus empresas y en los mismos bancos de la ciudad.
2, inversión directa en los barrios más populares, reactivaron parques infantiles, reactivaron centros de recreación. O sea, yo conozco un poquito esta ciudad y uno puede recorrer Guayaquil y no encuentras parques infantiles. Pero perdónenme, no es una crítica en función de decir, oigan, que pasa en otros lugares del país, pero esta ciudad que es tan maravillosa, con este ambiente tan rico, ¿qué pasó con los parques? Los parques infantiles, ¿qué pasó? ¿Se amurallaron? ¿O dónde está? ¿Dónde juegan los niños de nuestra ciudad? ¿Dónde están los jóvenes de nuestra ciudad? Entonces yo creo que hay que cambiar totalmente esa concepción de miedo. Hoy me imagino, tengo una muy buena amiga que vive en Durán, que me dice, oye, estamos aterrados. O sea, no sabemos si nos tenemos que ir de la ciudad, ir del país. Nuestros niños viven encerrados, no pueden salir ni siquiera. No podemos salir con los niños a comprar porque puede ser que aquí pase algún accidente. Así es. Eso no podemos seguir viviendo, amigos, amigas. O sea, es necesario este gran pacto nacional y como hicieron la gente en Medellín, como les digo, basta con lavar dinero del narcotráfico. 2, invertir urgentemente en los barrios más pobres, darle a esos pobres que hoy son carne de cañón de las mafias, pues un respiro de decir, hay otras opciones y no solamente pues caer en estas manos. Y el tercer punto, que es fundamental, que los políticos no usen esta crisis de violencia y esta pobreza como un botín político, porque eso es lo que están haciendo. Están usando la pobreza de la gente, esta violencia que ya nos ha llegado a todos, como eso, como la bandera a la que hoy pues tenemos que usar y prácticamente parece que es la bandera de cualquier fiesta, ¿no? Así lo hemos visto lamentablemente con el Ministerio de Ambiente, con el Ministro de Gobierno, sí, con la Ministra de Energía, en fin. Necesitamos una política verdadera que le pueda dar a este país pues esa salida a una paz que sí nos merecemos los ecuatorianos. Vero, te transmito el mensaje de Clark Kent, que es uno de nuestros fieles seguidores. Sí, wow. Así se llama. Dice, Vero, sí. Aquí, Barbies. Dice, Vero ya debe pensar en ser presidenciable en adelante, ya no está para vice, dice Clark. Y te pregunto en función de este comentario, Vero, si tienes esos planes a corto o mediano plazo y también desde tu punto de vista de mujer, como mujer, ¿cómo evalúas tú la campaña desde esta óptica de violencia política de género que se ha visto, pero a rojo vivo, empezando por la vicepresidenta Verónica Abad y también incluso con la candidata Luisa González? Hasta trajeron un actor internacional, en este caso fue Eric Prince, en un espacio de entrevista que también fue contra la integridad de la candidata. ¿Qué opinas tú en cuanto a eso? ¿Ecuador ya debe madurar políticamente para erradicar todo esto? Bueno, primero muchas gracias a los amigos, esos lindos comentarios de ánimo que yo lo tomo desde ese posicionamiento que debemos tener las mujeres en la política. En este país es muy difícil hacer política. Ahí les dejo un dato. Las mujeres en América Latina duran entre 3 y 4 años su vida política. Imagínense en qué grave. Y en el Ecuador, más o menos el promedio es entre 2 y 2.5 años. ¿Esto qué quiere decir? Que hay toda una cultura, ¿no es cierto?, generalizada para atacar a las mujeres, ya sea en sus temas personales, ¿no es cierto? O quizás, sí, lamentablemente en sus capacidades incluso mentales y físicas. O sea, esto es algo muy grave. Hay que seguir luchando, yo creo que el posicionarnos para algo tan importante como es luchar por tus presupuestos, luchar por las instituciones, luchar por el modelo de gobierno que queremos, siempre vamos a encontrar detractores. Así que a no rendirnos, yo creo que la presencia de mujeres tienen que tener no solamente el título de soy mujer en la política, sino somos mujeres con propuestas, con agendas y eso, o sea, con una propuesta de país muy clara, porque si no, pues también ha pasado lo que ha pasado en este país, que somos utilizadas, que somos objetos fáciles de cualquier partido político y solamente por usar a veces un rostro bonito, ¿verdad? Intentan posicionar políticas totalmente, pues yo diría totalmente retrógradas a veces cuando hablamos de democracia. Así que yo sí felicito a las mujeres que le entramos a la política y me solidarizo, ¿sí?, con Verónica Abad, por ejemplo, que le correspondería en este momento
asumir, ¿no es cierto?, la presidencia en reemplazo a quien sería su binomio, ¿no? Pero te digo, no es un problema de Verónica Abad, no es un problema incluso de Daniel Noboa, creo que es esa estructura machista de nuestras instituciones, ¿sí?, que pudiendo parar al señor candidato presidente, no lo hicieron. Entonces sí, puede ser que haya un machista que llega al gobierno, pero ¿dónde están las instituciones? Entonces, ¿solo es un problema de Noboa o es un problema también de nuestra Corte Constitucional, que por alguna razón dicta el fallo tarde, ya cuando no era necesario, y permitimos que un tribunal contencioso electoral incluso revictimice a Verónica Abad, ahora poniéndole esta pena, ¿no?, quitándole sus derechos políticos? Entonces, miren, hay todo un sistema que hay que seguir trabajando, pero lo más importante, no hay que rendirnos. Y que sea Luisa González y tenga esa posibilidad de ser hoy la nueva presidenta, creo que también nos dice mucho a las mujeres, no caer en esos cuentos, en esos chismes, no seguir alimentando esa cultura machista que también resulta que viene por parte, pues sí, pues desde esquemas más femeninos, ¿no?, que no hemos logrado democratizar incluso eso dentro de nuestras familias. Así que yo creo que es una lucha que aún nos queda un tramito largo, pero hay que seguirla dando, y esperemos, te lo digo con todo el gusto, el cariño, que Luisa González también se rodee de más mujeres que permitan que Luisa brille, pero que también nuestro país pueda brillar con ese liderazgo femenino. Verónica, para ir cerrando la entrevista, porque sabemos que por factor tiempo tienes que retirarte, luego de esta jornada electoral que va a ser el domingo, indistintamente de quién sea el escogido, ¿no? En este caso, entendemos que tu aporte desde la vocería está siendo para la candidatura de Luisa González, que crees que es la persona idónea en este momento, pero indistintamente de si es Luisa González o Daniel Noboa, el mandatario que presida el Ecuador. ¿Cuál es la primerísima acción que consideras se debe realizar en torno al tema de seguridad en este país? Muy buena pregunta. Porque, perdóname que te interrumpa, 30 guías penitenciarios asesinados desde mayo del 2024 hasta ahora, que hay una ley ahí que está estancada. Entonces es que nos están matando por todos lados. Están matando a los a los que nos tienen que cuidar, a nosotros que estamos indefensos, a los políticos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, mira, nosotros en campaña planteamos una interesante política de seguridad. Tuvimos la oportunidad incluso de comentarlo con Luisa, con el equipo de Luisa, ahora en esta segunda vuelta. Y eso, o sea, plantear la estrategia de paz que tenga un cómo lo vamos a hacer, para qué se van a hacer los distintos pasos y cuáles son las distintas opciones. Yo no creo en estas opciones guerreristas para nada, o sea, no creo para nada. Habrá que ver cómo es el apoyo del señor Topic, ¿no? Pero yo sí creo que hay que plantearle la paz al país y de alguna manera darle esa legitimidad que ha perdido las Fuerzas Armadas, que han perdido incluso nuestra Policía Nacional, para que sean ellos, sí, los que puedan asumir ese liderazgo en este combate contra el narcotráfico y contra las mafias. Pero ahí solamente vamos a dar tres cositas. Nosotros incluso hablábamos de una policía, más bien de una fuerza militar de inteligencia dentro de las mismas Fuerzas Armadas, ¿sí? Como se ha hecho, por ejemplo, en otros países. Esto se hizo en Italia, se hizo en México, se hizo también en Colombia, que tenga un mando civil, ¿sí? Pero que tenga todas las facultades para que puedan atacar al crimen organizado desde arriba, no solo desde abajo, y que sea esta policía o esta fuerza militar de inteligencia la que pueda ir desactivando también a los ladrones de cuello blanco, porque perdónenme, aquí parece ser que los grandes criminales, ¿no es cierto?, de nuestro país es la gente de la Prosperina, ¿no es cierto?, es la gente, no sé, pues de nueva... de sociovivienda. Exacto, de sociovivienda, de Nueva Aurora en sí. No es la política exitosa, no es lo que le permitió, ¿no es cierto?, a Medellín salir de esa crisis, no es lo que le permitió, por ejemplo, a muchas ciudades europeas acabar con muchas mafias que estaban acabando sus ciudades, los barrios de muchos jóvenes que ya no veían, por ejemplo, en la educación una opción. Entonces, ¿qué hicieron? Empezar a hablar de una policía de cercanía, por ejemplo. Aquí nuestra policía, yo digo, ¿dónde está? ¿Dónde está la policía? ¿Cuál es la estrategia de cercanía que tienen en nuestros barrios? Las UPC están totalmente abandonadas. O sea, ¿es posible hacer una política de paz
con los militares y con las fuerzas policiales, sí, pero pensando en la ciudadanía y en las garantías de paz. Entonces les decimos, nosotros hemos planteado eso, una fuerza militar, ¿no es cierto?, que no se tiene que crear, se tiene que crear al interno de las mismas Fuerzas Armadas con inteligencia y con todas estas facultades para que ellos puedan ir controlando este mal desde arriba, que se fortalezcan las entidades de control, que se fortalezca, por ejemplo, también a la Fiscalía. Yo creo que ahí habrá que ver qué ocurre, ¿no es cierto?, con el nombramiento de la nueva fiscal, porque eso también, no le ha permitido tener esta independencia que podrían tener estos otros recursos que vengan más desde las fuerzas militares o de las fuerzas policiales. Toman a un prisionero, ¿verdad? Y como no hay la suficiente legalidad, cualquier juez te lo pone libre, ¿sí? Entonces hay que darles esas garantías. Y como decíamos, obviamente esta política de seguridad tiene que ir amparada, tiene que ir de la mano con una política social urgente, darles a nuestros barrios más pobres, darles a nuestros barrios que han sido tomados por el narcotráfico ese respiro de paz, darles educación, darles mínimamente, ¿no es cierto?, unas garantías para que puedan estos chicos estudiar o acceder a un trabajo. O sea, si no hay estas salidas urgentes, van a seguir siendo presa fácil de la mafia y del narcotráfico. Entonces yo sí creo que hay posibilidades, pero como te digo, la guerra por la guerra nunca ha sido una opción, nunca ha sido una solución, y mucho menos en un país como el Ecuador, que hemos sido siempre un país de paz, un país que ama, ¿verdad?, estar bien, amamos la fiesta, amamos la alegría, así nos han conocido y nos reconocemos los ecuatorianos. Así que basta de encierros, basta de violencia y basta pues de vernos como prácticamente la última rueda del coche aquí en América Latina. Es posible reactivar ese Ecuador productivo, de paz, y ese Ecuador pues obviamente de alegría que siempre hemos sido. Verónica, una cortita. Hay un cuco que está en todos lados, en las redes, que hablan de si gana la RC, se quedan 30 años en el poder. Entonces, con ese cuco también te quieren meter miedo. Entonces, no, el de acá no se quiere quedar. No, para nada. Claro. Solo el de acá quiere quedarse. Hay gente que dice como, bueno, no quiero votar por ninguno, pero le doy mi voto no va porque ese ya en 4 años, chao. Pero si gana el RC, después, ¿cómo? O sea, ¿qué? Pues bueno, miren, yo creo que son otros tiempos, ¿no? Hay que entender también por qué, o sea, es como que si los 10 años, sin querer justificar algunos errores, nosotros hemos sido muy críticos, pero bueno, hubo elecciones, la gente votó por esos gobiernos. ¿Por qué nos asustan esta posibilidad de que nos da la democracia? Hoy lo que yo estoy viendo es más bien que es ese esfuerzo que estamos haciendo otros partidos políticos, ¿no es cierto?, para decir, esto va más allá de solo 2 opciones. O sea, no nos equivoquemos, nos estamos enfrentando con lo que peor puede tener una democracia, que es cuando los grupos económicos, que se llaman oligarquías, toman y capturan el poder y actúan de forma rapaz, violenta, incluso son capaces de matar. Así lo estamos viendo. Entonces, luchar contra eso hoy, amigos, amigas, tiene que tener la mano de todos. ¿Sí? La mano de la Revolución Ciudadana, la mano de los socialistas, la mano de Pachacuti, pero también la mano ciudadana. No dejemos esto tan importante que es pensar el país solo en manos de los políticos. También nos corresponde a nosotros, les corresponde a ustedes que tienen pequeños emprendimientos, a los empresarios que seguramente ojalá nos puedan escuchar, porque las oligarquías no le hace bien a nadie, no le hace bien ni siquiera a sus pares empresarios. Miren lo que había pasado. Todos los negocios del Estado, ¿para quién? Para pequeños grupos familiares o los mismos grupos de más allegados de los ministros. ¿Qué es lo que está pasando con las grandes empresas que ha tenido este país? Muchas de ellas pues no ven, ¿no es cierto?, una competencia leal y tienen o que cerrar o que acabar con buena parte de su planta de empleados. Y eso estamos viviendo ya, este Ecuador que se suponía era el nuevo Ecuador. Entonces, no nos quedamos con esas ideas, ¿no es cierto?, con esos miedos, porque este es un país democrático. Hagamos valer nuestro voto este 13 de abril. Creo que es la única arma que tenemos los sectores populares, los sectores medios, y hagamos que ciudades tan importantes como Guayaquil pues también nos dé ese gusto de decir ni un voto más a la oligarquía. Es necesario que gane la paz, gane la democracia y que gane ese Ecuador alegre de futuro que nos lo merecemos todos y todas.
Listo, Verónica, queremos agradecerte por la oportunidad de conversar contigo, siempre Directo del aeropuerto, bien. siempre es interesante sí. Escucharte y Gracias, bueno, esperamos que no sea ni la primera ni la última. No, Tenerte claro por acá que más no. seguido en Himno Nacional, esta es tu casa. Muchas Gracias. gracias. Y qué lindo nombre, perdón, solo ¿por qué se llaman himno nacional? Porque somos patriotas, porque Eso, amamos la somos la patria, generación porque nos patriota. apropiamos de nuestros símbolos Muy patrios. bien, muy bien. ¿no? Me encanta ese nombre, ¿eh? Muy bien, chicos. Y eso, que gane la patria. Así Que es. gane la Obvio, o sea, yo siempre digo, indistintamente de quién, del nombre y el apellido, lo importante es quiénes están detrás. De hecho, una de las Así preguntas es. que siempre le hacíamos a los candidatos es quiénes los acompañan, quiénes son. Claro, ¿quiénes Porque son? los capacidad que y tienen? preparación en este momento es lo que más se necesita. Así Y es. qué bueno verte cercana a Luisa González porque significa que se está rodeando de mujeres preparadas y capaces. Muchas Entonces, bueno, gracias Verónica Gracias, Silva. Verónica.